Hola, ¿qué tal? Realizaremos un cálculo con análisis de componentes principales. Ahora mismo tenemos la base de datos organizada por países, 6 países centroamericanos, son 30 datos para cada uno, por lo tanto 6 por 3, 18, 180 observaciones. Tenemos organizadas, en este caso, por columnas, país, abreviatura, identificador, año, IDH, ingreso por habitante, importaciones entre PIB, exportaciones entre PIB, salario mínimo, tasa de desempleo, etcétera, y una serie de variables como sociodemográficas, como el Gini, como el desempleo en mujeres, ahorro en el PIB, empleo de las mujeres en la industria. Todo esto con información de Camila Trillos y compañía, o et al, en la UCA, con su tesis sobre esta región de Centroamérica, publicada en la UCA 2022, si no mal recuerdo. Así que tenemos una serie de variables de ese tipo y unas que he agregado yo sobre precisamente economía. En este caso, ingreso por habitante. Tenemos también estas últimas que son el capital por trabajador, ganancia por salario, salario medio, ganancia entre capital, productividad y tasa de empleo, empleo entre habitantes. Da un total de 52 variables. En este caso, a la izquierda tengo los datos crudos y a la derecha tengo los datos estandarizados, es decir, se están estandarizando en el sentido siguiente: se obtiene el valor máximo y mínimo de cada variable. En el caso, por ejemplo, del IDH, el máximo y el mínimo, y en este sentido se estandariza el país. Por ejemplo, El Salvador tiene un 56.74. ¿Qué ubicación tiene este 56.74 dentro de todo el rango de valor máximo menos valor mínimo? Esa sería un poco la idea. Bien, si yo esto lo llevo a eViews, tengo ahí, se puede ver 52 columnas. Control hacia abajo, control C, me voy hacia mi eViews, lo tengo. En un primer momento daré datos desestructurados, son 180 observaciones, ya lo hemos comentado. Quick, empty group, subimos y pegamos, cerramos y podemos dar, si queremos, una estructura diferente. Proc structure, tenemos datos de panel. En este caso, la serie que está definiendo los países, así se llama, país. Por aquí la tenemos, está en orden alfabético, país, con lo cual defino las secciones cruzadas como país. Y le digo que empieza en 1990 y termina en 2019, con lo cual son datos anuales. Podemos poner en la serie de información los años, desde luego. Ahí está, y con eso tendríamos todo. Tenemos 6 países, 90, 2019, 180 observaciones. Si quiero, por ejemplo, hacer aquí inmediatamente una comparativa del salario medio en estos 6 países, le doy clic, ver, gráfica, variables categóricas, gráficas categóricas, y que distinga entre país. Y ahí tenemos las series en este caso el salario medio. Le pongo un tamaño mayor, digamos un 15, incorporo esto aquí y se puede ver inmediatamente las diferencias entre los países. Puedo definir aquí, en este caso, que ponga 2 columnas o 3. Ahí está.
que no ponga, por ejemplo, un cuadro, no ponga nada, aplico, ok, ahí está. Podría remarcar algún país, por ejemplo Costa Rica, le pongo aquí en elementos gráficos, Costa Rica está en azul, le puedo poner un 2.5, aplicamos y ahí está, ahí lo tenemos. Podemos desde luego poner esto personalizadamente, es decir, un ángulo quizás de 45 positivo, ok, y ahí podemos leer mucho mejor este gráfico. Evidentemente el salario medio de Costa Rica es bastante creciente comparado incluso con Panamá, de manera consistente, mejor, más consistente que Panamá. Panamá tenemos una caída aquí en estos años, los años 2004, 2008, mientras que Costa Rica tiene una tendencia hacia arriba. Bien, seguimos adelante. Queremos entonces ahora encontrar pues una regresión con todas las variables. En este caso se entendería que tendríamos ls, tendríamos i. Como ustedes saben, en el caso de eViews no hay problemas con las mayúsculas y minúsculas, c y todas las variables explicativas. Por ejemplo, la primera podría poner kl, lo agrego aquí, ahí está, y tengo que hay un efecto de KL, de capital por trabajador, que es significativo, pasa de 2, es 19, pasa de 2 absoluto, su efecto es por una unidad de incremento de KL, YH o el PIB per cápita se incrementa en 0.07. Bien, habría que ver aquí las unidades, pero esta es un poco la lectura. Bien, dicho eso, ¿qué pasa si en lugar de poner KL pongo todas las variables? Selecciono todas, seleccionamos todas las variables, vamos a ver, bueno, podemos hacer esto, selecciono todo y ahora elimino desde luego año, estoy apretando el control del teclado, país, desde luego no es una variable, ID1 tampoco es una variable, date tampoco es una variable, C tampoco lo es, y receipt tampoco es una variable, ni tampoco abreviatura. Tendríamos ahí, fíjense, ahora mismo si hago un grupo, lo salvo, name, grupo 1, y calculo sus estadísticas descriptivas, por ejemplo, vean ustedes que tengo esta cantidad de variables. Realmente si me voy directamente a puedo hacer esto, puedo seleccionar el grupo 1 e irme directamente a hoja de cálculo, irme directamente a componentes principales. Me dice que tengo 48 variables explicativas ahora mismo, 48 variables explicativas. Vamos a ver, revisemos un poco. Ahí está, inflación, ingresos, ahí están todas las variables. Esta de ahorro me parece que entre el PIB no me suena muy bien. Vamos a ver, ahorro PIB, aquí la tenemos. Ahorro PIB, vamos
a ver si la localizamos. Aquí la vi, tiene valores muy extraños aquí en el caso de El Salvador, pero bueno, así la mantenemos. Entonces aquí estoy en esta parte. En teoría tendrían que ser 46. Déjenme checar. Bien, queda claro ahora las cosas. Tenemos el IDH y el PIB per cápita como variables que vamos a explicar mediante estas 46 variables. En ese sentido, debo de descartar IDH y también el PIB per cápita porque pretendo explicar estas variables precisamente con el análisis de componentes principales y el análisis de regresión. Entonces, si me permiten, nuevamente haré un segundo grupo, selecciono todo, ahí está, Shift y la flecha hacia abajo, quito abreviatura, quito C, quito Date, quito también país, ID1, IDH también, quito también año, quito receipt y dejaré entonces también el PIB per cápita, hay que quitarlo, este que está aquí. Reviso nuevamente, abreviatura C y creo que están eliminados por ahora los que tienen que estar eliminados. Lo creo como grupo nuevamente y le doy un nombre, en este caso grupo 2, ok, y le doy componentes principales. Aquí debería de decirme que son 46. Bueno, pues no, dice que son 48. Estoy agregando de alguna manera otras, vamos a ver cuáles son las que estoy agregando. C, metano, país no está, IDH no está, el producto per cápita tampoco está, y no debería de estar, claro, grupo 1 y grupo 2, y ya con eso tenemos definidas nuestras variables. Ahora sí, open como grupo 3, name grupo 3, ok, hago nuevamente el análisis de componentes principales y ahí lo tengo. Ahora sí, le doy a aceptar y tengo aquí, vean ustedes, los componentes principales, en este caso los eigenvalores que fungen como la varianza de toda la información. Son 46 variables, por tanto tendríamos una variabilidad del 100% con las 46. Podemos tener tantos componentes como variables, lo cual no tendría mucho sentido porque las componentes lo que hacen es simplificar, agregar, agrupar las variables originales en componentes menores, en un número de componentes menores. Si tenemos 46 variables, quizás tengamos unas 10 u 8 componentes. Bien, aquí está determinando a partir de los valores que tenemos aquí y de un gráfico que se llama gráfico de sedimentación. Tenemos que hay que agrupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes, porque ya la novena tiene un valor menor a 1. Con este criterio estamos diciendo que los primeros 8 componentes serían los componentes principales y que este 16 en relación a los 46, porque están tipificadas estas variables, las tipifica el algoritmo, tendríamos entonces, fíjense, que el primer autovalor que muestra la varianza de la varianza total, el 16.25601 entre 46 es igual a 3533. 3533, aquí tenemos esa proporción de varianza de la varianza total. Repetimos nuevamente, el número de varianza global agrupando las 46 variables sería 46.
de eso, la primer componente tendría 16, explicando 16 de 46, es decir, 35. Si yo agrego la segunda componente, esta explica el 17%, que agregado al 35 me da 53. Si voy acumulando la varianza, llego al punto que en el octavo tengo 9078, punto 9078. Se utiliza aquí precisamente para hacer los eigenvalores la matriz de correlaciones. También podría obtenerse la matriz de covarianzas, pero aquí se obtiene la matriz de correlaciones. Bien, entonces lo interesante aquí es que con 8 componentes, con 8 variables agrupadas, puedo explicar el 90% de toda la variabilidad que me explican las 46 variables. Puedo entonces simplificar de 46 a tan solo 8 nuevas variables o componentes principales. Y se llaman principales precisamente porque son las que conectan, agrupan la mayoría de la variabilidad de las 46 variables originales. Bien, dicho eso, tenemos más abajo, ¿verdad? Ahí están las 46 componentes, tantas como variables, y tenemos en este caso los eigenvectores, que son en este caso la matriz de cargas. Ahí está. Desde luego tendría que ver cuál es la componente más importante en cuál es la variable más importante en cada componente, y de esa manera reetiquetar, renombrar la componente. Por ejemplo, en este caso es muy importante, en la primer componente es muy importante la productividad, 21%, el salario medio 21.59%, el salario mínimo 21.13%, y así podríamos seguir. ¿De acuerdo? Aquí está la matriz de correlaciones cruzadas, simples, ¿verdad? Bien, ahí lo tenemos. Entonces, perfecto. Ahora vamos a determinar que son tan solo 8 componentes. 8 componentes nada más. Entonces, hacemos esto con el grupo 3 y le decimos componentes principales, que sea un número máximo de 8 componentes, precisamente debido a esto. Dejo 46 precisamente debido a la gráfica, vean ustedes, que se llama de sedimentación, scree plot. El punto es en el noveno y octavo, pasa en el octavo 1.4 de eigenvalor y en el noveno es 0.7. Ahí es el punto de corte, es una manera de interpretarlo, no es la única, pero ahí estarían determinados los 8 componentes principales. Bien, seguimos adelante. Componentes principales dentro de eViews. Tenemos ahora que hemos dicho que son 8 componentes. Aceptar. Ya tenemos entonces ahí las 8 componentes, y ahora sí podremos ver cuál es la más importante de todas ellas. Desafortunadamente eViews lo que hace es agruparlas de manera alfabética. Ahí se puede ver, no tanto en términos de importancia, pero podríamos copiar todo esto, control C, lo puedo llevar a una hoja de cálculo nueva, control V, y puedo agregar o bien ordenar las componentes en función de su importancia por la componente número 1. Entonces me voy a datos, me voy aquí a ordenar, en este caso ordenar en términos de la variable o la columna C o la PC1, como quieran, de mayor a menor. Y ahí tengo, fíjense, el primero es el índice de escolaridad, esperanza, salario, productividad. Podría llamar esta componente como la componente escolaridad, economía. Si escolaridad, economía, le voy a poner aquí un color
un color rojo. Esa es la componente escolaridad y economía. La componente 2 la podría también reagrupar y le digo datos, le doy ordenar por componente 2, igual de mayor a menor, y ahora lo que veo es la densidad poblacional y las tierras agrícolas. Le voy a llamar simplemente a la componente número 2 densidad poblacional, por ponerle un nombre. Y me voy con la componente número 3, datos, ordenar. La componente número 3 es el desempleo de mujeres. Podría nombrarla como el mercado laboral femenino. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí un morado. Ahí está. Voy con la componente número 4. Datos, ordenar. Y veo que ahí está claramente dos variables sobre comercio. Por tanto, le podría poner a esto como la componente del comercio. Y así podría seguir. ¿De acuerdo? Bien, les estoy renombrando en este caso a las variables. Bien, simplemente ahí para que lo tengamos en mente. Primer componente, escolaridad de economía. Segunda componente, densidad poblacional. Tercer componente, mercado laboral femenino. Cuarto componente, comercio internacional. Y así podría renombrar estos grupos que de una manera subjetiva, sí, efectivamente, las estoy renombrando por la importancia que tienen las variables en cada una de las componentes. Bien, seguimos adelante. Dicho eso, pues, puedo seguir haciendo más aspectos aquí porque en las componentes también podría poner eso, 8. Puedo poner que me ponga el bplot, es decir, tanto grafique las variables importantes como los individuos. Recuerden que cada país tiene 30 observaciones, por tanto 180 observaciones, son 6 países. Bien, primero sería conveniente poner en este caso la gráfica de las componentes, es decir, solamente la componente 1 y componente 2, y poner ahí, vean ustedes, las variables, en este caso los individuos. Bien, vamos a poner otro gráfico de variables. Esta parte me parece muy interesante porque estaríamos hablando que el 0, ¿verdad?, está aquí como eje de las y y el 0 como eje de las x. En RStudio veremos mucho mejor cómo está la longitud de esta flecha, pero desde luego destacan ya por su largo de flecha ahorro PIB, el PIB per cápita, perdón, la productividad, producto entre empleo, escolaridad, y en el eje de las Y particularmente la densidad poblacional. Vean lo largo que tiene aquí la flecha. La suma de los dos hemos dicho que son cerca de 53%, 35 y 17.9%. Bien, ahí está. Hacemos el bplot, por cierto, grupo 3, ahí está. Componentes principales hemos dicho que son 8 y ponemos el bplot, es decir, la gráfica no solamente de estos vectores o flechas que son las variables, sino también los puntos individuales de países. Ahí están como racimos en azul los países, no se distinguen todavía, cosa que sí podremos hacer con RStudio. Pero en cualquier caso ya distinguimos las variables más importantes, incluso aquí en eViews. Bien, más importante aún, ¿qué pasaría si yo todo el grupo 3, todas esas variables, ¿verdad?, que son un montón, las pongo ahí? Sí tengo un R cuadrado del 99%, pero no cabe duda que voy a tener una multicolinealidad casi perfecta. Vamos a ver esto con
el diagnóstico de coeficientes, solamente que necesito para ello desestructurar los datos de panel. Y esto es muy fácil, simplemente con proc, estructura, le digo que son datos desestructurados. Ok, nuevamente me voy a mi regresión. Fíjense, una regresión enorme que acabo de hacer. Ahí está, aquí está escondida, ahí está. Y nuevamente incluso puedo volverla a hacer, ahí está. Y le digo ahora sí que me dé un diagnóstico de los coeficientes con el factor de inflación de varianza, que debe de estar entre 1 y 10 para cada variable. Si pasa de 10 empieza a haber multicolinealidad. Y observamos un 68, es decir, una colinealidad muy fuerte. 26, vean que estoy viendo los datos, el BIF centrado, me estoy enfocando ahí. Y hay desde luego variables como la productividad del trabajo, que está hasta 1522. Es decir, entre 1 y 10 no hay multicolinealidad. Más de 10, 11, 12 e incluso hasta 100 puede haber una colinealidad muy fuerte, y ya más de 100 es severa. Entonces tenemos una multicolinealidad sin lugar a dudas. Bien, podríamos hacer un análisis más pequeño en términos de variables. Voy a poner capital social, empleo, formación bruta de capital, es decir, la inversión, el IDH, el Gini, por ejemplo, también los ingresos tributarios, por ahí creo que estaba la inflación, exportaciones, importaciones, la productividad, el salario, el desempleo. En mujeres estoy utilizando cerca de 10 variables. Enter, ahí lo tengo. Nuevamente calculo el factor de inflación de varianza y sin lugar a dudas es menor, pero hay variables como el PIB entre empleo y el salario entre empleo, es decir, el salario medio, que tienen mucho más de 10. Tendríamos un problema con estas dos variables y con esto. ¿Ok? ¿Qué sucede si ahora calculo los componentes principales dentro de IBIUS? Vamos a hacerlo. Para ello selecciono mi grupo 3, que son ahí estrictamente las 46 variables. Que conste, aquí se puede ver que son 46 variables. Y lo que hago es, ahora con proc, realizar los componentes principales. En este caso, estarán de acuerdo conmigo, será Z1, Z2, Z3, Z8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Podría guardar la matriz de cargas o los autovectores, los eigenvalores, etcétera, ¿no? Aceptar. Ahí tengo ya mis variables. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es hacer la misma regresión, pero ahora con un intercepto Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 y Z8. Creo que no me pasé ninguno. Ahí está. La importancia mayor la tiene sin lugar a dudas la primer componente principal asociada con la educación y la productividad. La segunda componente, ¿se acuerdan? Hablábamos de ella como la componente de la densidad poblacional. La tercer componente la tratábamos alrededor de el mercado de mujeres, el mercado femenino, el mercado laboral femenino, y el Z4 como el comercio internacional. Son significativas. Vean que veo que el Z8 ya no lo es. Bueno, tengo un 88%. Y ahora lo importante, la multicolinealidad, factor de inflación de varianza, absolutamente nada. Se caracterizan las componentes principales de que son ortogonales, es decir, que no existe autocorrelación, o no existe más bien correlación, asociación, covarianza entre las otras componentes.
Z1 no se correlaciona con Z2, está perfectamente no colineada, ¿de acuerdo? No hay colinealidad de ningún tipo porque hacen un ángulo de 90 grados. Bien, esto es pues el resultado, y ya de aquí podemos, desde luego, ya con esto podríamos obtener una lectura, ¿no? La variable más importante de todas ellas, sin lugar a dudas, es la primer variable, la primer componente principal, asociada, ¿verdad?, a productividad y variables educativas. Es ahí donde debería de tenerse el mayor énfasis para incrementar el PIB per cápita. Podría ser esto mismo, pero en términos del IDH. Índice de Desarrollo Humano. Nuevamente, lo que tengo aquí es que la variable Z1 es significativa, la primer componente, no así la componente 2, la componente 3 sí, la componente 4 no, las 5 sí, 6 y 7 son significativas. Nuevamente hay una predominancia de la componente principal asociada a educación y productividad. Muy bien, bueno, pues aquí podríamos seguir adelante. Aquí le dejo en términos de eViews. Vámonos ahora con RStudio. Hay tres formas de importar los datos. Una mediante las ventanas. En este caso yo tengo esta base de datos y la tengo, vean, se llama datos CA y está en una carpeta en el escritorio CCR 20 de junio. Bien, entonces le digo importar, vean que está totalmente vacío, importar Excel, direcciono datos CA, open, los está leyendo efectivamente y le voy a dar un nombre, Infor 1. Ese es el nombre que le voy a dar a esa base de datos. Vean que no hay nada más que hacer, realmente todo está bastante bien, bastante limpio. Los títulos, rótulos, labels de las columnas realmente son limpios, no tienen caracteres extraños, no tienen espacios. Importar. Tengo 180 variables y 52 variables, incluyendo desde luego los nombres de los países. Ahí están. Por tanto tendría 46 variables si incluyo desde aquí el número de ellas, desde importaciones PIB, exportaciones PIB. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 se eliminan. 52 menos 6 tendríamos eso, 46. Bien, dicho eso, esa es mi primera forma de importar los datos. Cierro aquí. Otra segunda forma es instalar con install package o bien con library, instalar el library XLSX. Ahí está. Y ahora le digo que le llame info 2 a esta función que está asociada con la librería XLSX. Este es la dirección que debe de tener mi archivo. ¿Se acuerdan que decíamos que estaba en el escritorio en un directorio CR 20 de junio datos CA? Y aquí está, escritorio CR 20 de junio datos CA. Otra cuestión importante es de que el slash está, véanlo, inclinado hacia la derecha. Es importante porque luego por defecto viene inclinado hacia la izquierda, entonces hay que cambiarlo. Y este simplemente es en la hoja número 1. En mi caso, esta base de datos realmente pues realmente no tiene más que una hoja. La voy a abrir para que vean, y simplemente es la primera hoja y inmediatamente tenemos los datos.
no hay más. Ahí están los datos. 180 de datos más el título o rótulo 181. Ahí está. Y tenemos como columnas, véanlo, 52 columnas. Aquí está. Bien, dicho eso, entonces le digo mediante ese comando que corra. Desde luego, antes de darle correr, deben ustedes saber que si están ustedes en un directorio diferente, es importante tener ese nombre de manera adecuada. Correr debería de crearme un info2. Ahí está, info2. Ahí lo tengo, 52 variables. ¿Hay otra forma de hacerlo? Claro que sí. Una tercera forma de hacerlo, y es que en mi caso tengo, como comentaba al principio, los datos crudos a la izquierda. Aquí está, en base de datos integrada tengo los datos crudos, es decir, valores absolutos, valores más que absolutos, valores crudos, valores con los niveles y escalas originales de la variable, y luego con las variables estandarizadas. En el análisis de componentes principales, por defecto se estandariza, así que no habría problema si no están estandarizados. Bien, en este caso voy a utilizar los datos que tengo pues aquí a la derecha, a la izquierda, estos, con lo cual puedo decirle aquí, selecciono, control shift hacia abajo y hacia la derecha, y ahí tengo, pueden observarlo, hasta la 46. Control C, me voy a mi RStudio y le voy a llamar datos. A esta base de datos le voy a llamar originalmente datos. Estoy en la 13, número 13, instrucción 13. Corro y ahí está, datos. Tres formas pues entonces de obtener esos datos. La estructura de esta información, la número 16, ahí está, la mayoría son números, solamente país es con carácter y la abreviatura también. En ese sentido sería importante el poder convertir en una etiqueta a el país, y para hacerlo voy a modificar datos país y ponerlos como factor. Aquí está. Y ahora si veo nuevamente los datos con comando o la estructura de los datos nuevamente, estructura de los datos, aquí está, van a ver que ahora país ya aparece como un factor, no como un carácter. Bien, ID es un entero y año también es un entero, pero eso no me importa, y la abreviatura también la puedo dejar así tal cual. Bien, perfecto, seguimos adelante. Hay que instalar todos estos paquetes si no se tienen. En mi caso ya los tengo instalados y ahora solamente los voy a cargar. 41 a la 46, corro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora viene propiamente los componentes principales. Hemos comentado que la base de datos, ¿verdad? Esta base de datos tiene realmente 52 variables. Una de ellas, una columna, es el nombre de los países, realmente no son datos, con lo cual voy a extraer de la base de datos todas las filas, por eso es que aquí no tiene nada, y voy a seleccionar solamente de la columna 7 a la 52. Esto se puede ver mejor incluso en Excel, porque pueden ustedes ver que desde la columna 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de aquí en adelante realmente voy a utilizar esa información. Voy a eliminar por ahora YH e IDH, y año, ID1, abreviatura y país, con lo cual estoy creando una sub base de datos. Bueno, pues le doy correr, omito las 55 y ahora sí aplico, a partir de las librerías de Factor Miner y Factor Extra,
en este caso el análisis de componentes principales, que eso significa PCA. Y le digo que utilice la base de datos MM, que como ya dije son estrictamente de variables. Le digo que el número de componentes sea 8, por la razón que ya comenté, y que la gráfica no se exhiba. Ya se creó un objeto res PCA. Si quiero ver qué tiene ese objeto, pues tiene eigenvalores, en este caso las variables, los individuos y otra serie de objetos. Bien, puedo hacerlo de esta manera, pinchando aquí, o directamente aquí corriendo. Cualquiera de las dos es válida. Ahora, importante, aquí viene lo importante. Vienen los eigenvalores. Aquí están los eigenvalores y tengo 16.25. No recuerdo cuánto tenía en el caso de EBIUS, aunque no son estrictamente comparables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la forma de comparar la correlación puede ser ligeramente diferente, con grados de libertad diferentes, pero bueno, más o menos nos dirá precisamente 8 componentes principales. Ahí está, 8 componentes principales. Aceptar. La primera es 1625. 1625 y acá 1625 también. Bueno, sí coinciden en este caso. Que me presente las variables, que me presente los individuos. Ahí está. ¿Qué realmente me está mostrando? Hay que recordar que los eigenvalores están asociados a eigenvectores. Los eigenvectores son las cargas que nos van a servir para poder aglutinar o concentrar o reducir de 46 variables a 8. En otras palabras, fíjense ustedes que yo lo que voy a poder hacer es, a partir de las cargas factoriales o de las cargas que tenemos aquí, voy a convertir, a partir de estos valores que tengo aquí, voy a convertir multiplicando este valor con el valor de la variable original. Tengo 180 observaciones. 180 observaciones. Aquí se están omitiendo 55, pero son 180 observaciones. Y por tanto, tengo 180 datos para una variable, 180 datos para otra variable, etcétera. Con lo cual las combinaciones lineales, es decir, la multiplicación de estas cargas con los valores de las variables originales, me va a dar el Z1, el Z2, el Z3, el Z4, etc. Bien, entonces, bueno, pues ahí tenemos esta información. Tenemos incluso la contribución de cada variable dentro de la dimensión, ¿de acuerdo? Bien, sigamos pues adelante. Ahora hagamos que nos muestre realmente una gráfica. Antes poníamos falso aquí y ahora ponemos verdadero en la 74. Gráfica 1. Y ahí está. Tenemos el círculo unitario, porque es una matriz realmente de correlaciones. Son muchas variables, puede ser intimidatorio, pero lo importante es cuáles están asociados al eje de las X, más pegados al eje de las X, y cuáles más pegadas al eje de las Y, y cuál es el que tiene la flecha mayor. Sin lugar a dudas, el primer candidato en el eje de las Y es la densidad poblacional, y de hecho ya lo veíamos en la componente principal 2. Esa es la más importante, densidad poblacional. Dentro de la, aquí les recuerdo, dentro de la, aquí está, teníamos la componente principal, aquí está, la componente principal 1, vamos a ponerle datos, ordenar, componente principal 1, es escolaridad en primer término, esperanza de vida, salario medio, salario mínimo y productividad.
y escolaridad. Vamos a ver cómo está y escolaridad. Y escolaridad combina que es muy larga la flecha y está muy pegada al eje de las X. Esperanza de vida también, pero es un poquito más larga el índice de escolaridad. ¿Cómo podríamos saber eso numéricamente? Bueno, podemos ver el coseno al cuadrado de esa variable. Vamos a verlo. ¿Cómo puedo aludir a eso? Fácil. Aquí puedo ver, fíjense, del objeto res.pca que me muestre aquí la variable. Voy a poner aquí arriba res.pca, el signo monetario que me muestre, en este caso, fíjense, la variable que me muestre el coseno al cuadrado. Control Enter. Y ahí están nuevamente las 8 dimensiones, pero de la dimensión 1, tendría que mostrarme, ¿verdad?, la importancia en este caso de la escolaridad, y hemos dicho de la esperanza de vida. Desafortunadamente la lectura por la notación científica no me permite hacerlo de manera tan directa. Quizás en este caso me ayudo de aquí, del eViews, y el PC1, que son las cargas, me pueden ayudar a hacer eso. Vamos a ver, para distinguir entre I, escolaridad, que es 2358, versus esperanza de vida, 2318. 2358 contra 2318 es ligeramente mayor y escolaridad. Bien, y ahí se ve con la mayor largitud o la mayor longitud que tiene la flecha. Bien, sigamos adelante. Vamos a ver ahora las gráficas directamente. Gráfica, en este caso 2. Está mostrando los individuos, es decir, los 180 puntos. La gráfica que sigue ya está mostrando, combinando ahí las variables y los individuos. Vean que la gráfica 2 mostraba solo a los individuos, es decir, ahí están aglutinados los países. Gráfica 3, ¿verdad? Ahí tenemos otra gráfica para la 86. Vamos a personalizar, y esta parte es importante. Ahí está el eje con los componentes 1 y 2, componentes 2 y 3, 3 y 4, etcétera. Si no les sale alguna gráfica, no se preocupen. Si hay algún problema, vuelvan a reiniciar desde el punto, si es que los datos están correctamente integrados. Yo diría que este sería la forma nuevamente de cargar desde aquí y empezar desde la 54. Ahí podríamos reiniciar. Bien, sigo adelante. Como pueden ver, realmente la más importante es la gráfica de la línea 93. ¿Por qué? Porque tiene 35.3% y 17.9%, que sumados son 53% de toda la variabilidad de las 46 variables. Me voy a la 105. Son formas diferentes de presentar. Ustedes pueden ver y modificar. Comentábamos en clase que, por ejemplo, yo puedo poner en la 109 pues una exagerada tamaño de punta de la flecha. No hay necesidad de seleccionarlo, simplemente me pongo ahí mismo y corro. ¿De acuerdo? Regreso al 1 y el tamaño de las etiquetas.
lo pongo más pequeño, 2 quizás. Ahí está, y ahí puedo estar jugando, ¿verdad? Aquí está para repeler las que no se solapen las etiquetas, y le digo que sea verdadero. Si le pusiera falso, habría un solapamiento mucho mayor. Con F puedo ponerle falso, y ahí se pueden solapar. Si le pongo T o T mayúscula de true, de verdadero, se solaparían menos. Vean, ahí se ven más separadas las etiquetas. Sigo adelante. Otro tipo de gráficos del 14 al 19 son gráficas biplot, es decir, que están integrando a los individuos pero también a las variables. Las variables son las flechas. Vean, esta parte me parece muy interesante porque está ya agrupando en una elipse a los países. Y desde luego la 168, me voy hasta allá, hasta la 168, aunque aquí la 126 creo que podría ser interesante. Está una gráfica más elaborada, la gráfica 21, me pongo aquí. Bien, me voy a la gráfica 22. Vean cómo ya estoy acercándome a una gráfica mucho más elaborada. Aquí tenemos la gráfica que me parece que sería la gráfica, una de las gráficas más acabadas. ¿Por qué? Porque está integrando un biplot, es decir, individuos y variables. En el caso además hay una elipse que está integrando a cada país. Vean ustedes que Costa Rica está en verde, está aquí en esta parte, Panamá está en esta parte sur, y cada elipse tiene su centroide, el centro a lo ancho y a lo alto, ¿no? Y entonces tenemos, fíjense que en el caso de Panamá la flecha que más se le acerca al centroide es ahorro y PIB. KL, YL, productividad, gastos corrientes, inversión y PIB. En el caso de Costa Rica, ¿qué variable se le acerca más a su centroide? Está la tasa de alfabetización, el índice de desarrollo de género, el gasto público en salud, la tasa de finalización de primaria, el salario mínimo es una parte importante, vean ustedes. También creo que estaría pegado a la esperanza de vida, ¿de acuerdo? Así que estas son las variables, y el empleo de los hombres en la industria. También la tasa de empleo, vean ustedes. Es decir, características sociales de mercado de trabajo estarían determinando más la estructura de la economía de Costa Rica. Ahora bien, una cuestión aquí muy técnica, pero muy de un minuto. ¿Cuáles son las variables que en este caso no tienen ninguna, pero ninguna relación? Bueno, el ahorro y el PIB, aquí está aquí. Una variable que con otra variable que juntas integran un ángulo de 90 grados, ahorro y PIB, podría ser muy cercana el empleo de los hombres en la industria. Ahí está, casi un ángulo de 90 grados. Eso significa que no están nada correlacionadas. Inversamente correlacionados el ahorro, y en la antípoda está la industria y el PIB. Bueno, se relacionan inversamente. Ahorro de PIB e industria del PIB. ¿Cuáles se relacionan bastante? Tienen una correlación entre ellas bastante fuerte. El ahorro del PIB y, por ejemplo, el gasto corriente y la formación bruta de capital fijo. Y también está muy relacionada con el capital por trabajador. Tienen correlaciones muy cercanas al 90%. Si están muy pegaditas, eso significa eso. Ahora bien, si hemos dicho que Panamá, ¿verdad?, tiene esta situación en el cual está determinado por el ahorro, por el gasto, por la inversión, por el KL, por la productividad. Si a este conjunto de flechas nos vamos hacia su antípoda, uno de los países que está cerca de esa
de esa forma antisimétrica sería, fíjense, El Salvador. Es decir, diríamos o podríamos decir que El Salvador no tendría un ahorro entre el PIB fuerte, no tendría un gasto corriente fuerte, no tendría una inversión entre el PIB fuerte, no tendría un capital por trabajador fuerte, una productividad fuerte, que estaría desestructurada en ese sentido con esas variables. En cambio, estaría más asociada a una densidad poblacional, a terrenos agrícolas, a consumo en el PIB, a tierras cultivables, etcétera, ¿no? Entonces, ahí para que se entienda un poco. Bien, aquí hay un problema. Tenemos que Centroamérica está mal escrito. Bien, esto me va a ayudar a exponer algunas cosas de interés. Control Shift 1. Fíjense, para maximizar lo que es el script. Control Shift 1. Regreso otra vez. Control Shift 1. Y bueno, lo interesante es que estoy aquí en las 170 y tantos, 171, y está claro que Centroamérica está mal escrito. Selecciono Centroamérica y como se repite varias veces, me voy en este caso a la lupa que hay aquí y me escribe Centroamérica de esa manera. Entonces la voy a reemplazar con Centroamérica y las reemplazo todas. Son 28 ocurrencias, ¿sí? También tengo un problema con país. Vamos a ver si lo logro. Países, aquí está. Lo selecciono. Me voy nuevamente a la lupa. Ahí está. Y pongo países con el acento respectivo. Reemplazo todas. 30. Ok. Vuelvo a correr las 170, pero antes de eso, cuidado porque aquí hay una X, vamos a ver. Hay una X a esta altura. Aquí. Vamos a quitarla. Bien. Control Shift 1. Ahí está. Y vuelvo a correr la 171. No importa que lo ponga aquí, no importa que lo ponga acá, aquí. O seleccione todo, si lo hago con cuidado, ¿verdad? Pero basta con ponerla aquí. Bien, corro. Y vean ustedes que ya me arregló eso de países, eso de Centroamérica. Y ya lo hizo para todos. De tal manera que salvo. Bien. Puedo hacer la 196. Está, creo que está mucho mejor la 171, ¿no? Y la voy a salvar para que lo vean, ¿no? Exportar, salvar como imagen. Yo recomiendo que esto se haga en algún directorio que ustedes sepan, en este caso escritorio 20 de junio. Le voy a poner GGG, ahí está, Open. Vamos a ver. Bueno, pues ahí está, abrir, Open. Ahí está, 20 de junio, nada de poner nombres de GGG. 1500 de anchura y 800 de altura. Salvar. Está convirtiendo y ahí está. ¿Podría ponerlo más amplio, más alto? Pues sí, sí lo podría poner. Exportar, salvar como imagen, y en lugar de poner 1500, pues pongo 1700. En lugar de 800, pues pongo 1000. Salvar. Ahí está. Tiene una mayor altura y anchura. Perfecto, muy bien. Y así pueden jugar con ello. Ahí está. Si quieren ver que realmente se salvó, aquí están. 20 de junio. Vamos a ver, vista, detalles, lo más actual. Ahí está, rplot y rplot 15. Ahí está. Y ahí está. Esas son las que salvamos. Muy bien. Sigamos adelante. Bien, podemos seguir haciendo una serie de gráficas con estos datos muy interesantes,
pero por cuestiones de tiempo me voy a ir adelantando. Ustedes pueden seguir haciendo las demás gráficas. Hay 1000 líneas de código, ¿de acuerdo? Y particularmente me interesa obtener esta de la calidad del factor, es decir, dentro de cada componente, cuáles son las variables que son más importantes. Entonces me voy a la 383, 379, perdónenme, ahí está, 379. Es importante obtener este valor var, que está obteniéndose del objeto REST-PCA, y ahí estamos obteniendo para las 8 dimensiones las variables importantes. Y aquí está esta librería de CorePlot, que si no la tienen tendrán que instalarla nuevamente con install package, es decir, install.package y entrecomillado poner CorePlot y le dan ahí correr. Bien, como ya lo tengo yo, simplemente le doy correr a la 395 y le digo que me grafique. Vean lo interesante de esto. Estoy poniendo las 8 dimensiones y en la primera dimensión la que tiene un punto mayor es WL, YL, esperanza de vida, y escolaridad. Eso ya lo habíamos visto. Ahora le digo que ponga una pequeña versión diferente. Vale, perfecto. Otra versión. Estoy jugando con los márgenes, vean. Ahí están los márgenes, 000, ¿de acuerdo? Todo lo que esté en rosa ustedes lo pueden modificar. Y aquí escribo probablemente la mejor. Salvar con una resolución de 900 de ancho en píxeles y 1000 en alto. Bueno, ahí está. Ahí está. Estamos obteniendo una gráfica muy bonita donde nos está indicando que de las 46 variables que están distribuidas en esas 8 dimensiones, cuál es más importante en qué dimensión. Esto desde luego es muy importante. Bien, dicho eso, pues puedo seguir jugando con esto, ¿verdad? En términos de poner pues una fuente mucho mejor. Y esta me parece particularmente interesante. ¿Por qué? Porque está viendo entre la dimensión 1 y 2 de manera acumulada la importancia de las variables. Es decir, podría decir que en este caso estoy haciendo un promedio ponderado en las 2 dimensiones de cada variable. Y de la dimensión 1 a 2 sigue siendo muy importante el índice de escolaridad, la tasa de fertilidad adolescente, la esperanza de vida, la productividad. Pero claro, tengo 8 dimensiones. Lo ideal sería hacer de la 1 a la 8. Y aquí está, la 438. Este es muy importante. Porque obteniendo las 8 componentes principales, la variable más importante es la productividad. Luego el índice de escolaridad, la esperanza de vida, la fertilidad adolescente, las tierras agrícolas cultivables, gastos corrientes, salario medio, etcétera, 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 etcétera. Díganme si no es importante. Bien, sigamos entonces adelante. Por cuestiones de tiempo y espacio no puedo dedicarme a comentar esta gráfica, pero desde luego que es muy muy importante. La 454, ¿verdad? Ahí está. Y podemos seguir ahí. Bien, vamos a analizar ahora otras gráficas que me parecen importantes. Estamos hablando de un código de 1000 filas. Vean ustedes, aquí se están agrupando por clusters los tipos de variables.
interesante también. Hacen un clúster las variables en azul, otro clúster las rojo y las de negro. Muy interesante. Ahí tenemos encerradas en una elipse las variables. Y debo de dar el crédito a Casámbara, que es un libro sobre análisis multivariado, donde saqué bastante de las ideas, o la mayoría de las ideas que aquí se exponen. La base de datos es una base de datos que se trabajó en Concepal. Bien, sigamos adelante. Podría ser este último, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Y aquí ya está por individuos. Es decir, se ha hecho el análisis por variables. Ahora viene por individuos. ¿De acuerdo? Y podríamos ver qué año, qué individuo, es decir, qué año, qué país se asocia a qué variables, ¿no? A la variable o a la componente 1 o componente 2. Bien, me voy a saltar esta parte porque realmente el tiempo se está alargando. Y ahí está citado a Casámbara. Y me voy con las gráficas de cajas, que me parece que también son importantes. Echarles un vistazo. Yo ya instalé este paquete R. Vean el tipo de gráficas que podemos hacer. Ahí está. Vean que podemos ver el PIB per cápita y para cada país, y en este caso ver qué tipo de nivel tuvo en cada año, ¿verdad? Lo mismo lo podemos hacer con KL. Le voy a quitar la S porque creo que no hay una variable SKL en esta base de datos. G2, ahí está, se ve el desnivel inmediatamente de Costa Rica en capital por trabajador. El canal de Panamá sí que pesa ahí. Y instalo una librería que es muy bonita de colores, R-Colors, Brewer. Y corro la 797. La voy a utilizar ese color de Brewer. Y eso se hace simplemente poniendo fill país. Parece que es así. Ahí está. Vean, este color R-Color Brewer pues tiene ahora estos colores muy bonitos que ya nos permiten hacer una exportación y ponerlo en alguna investigación, ¿no? Distribución también tiene este problema, entonces selecciono, ¿se acuerdan? Distribución, busco y pongo distribución. Seleccionar y reemplazar a todos. 39, imagínense ustedes. Hago este otro, el salario medio, y pongo, si lo corro así tal cual, no me pone color, pero si le pongo fill, relleno, pues país, y corro, vean lo que sucede. Muy bien, ¿no? Se ve muy bien. Bueno, pues nuevamente aquí podríamos hacer esta distribución de cajas para cada una de las variables. Aquí está el salario medio. Vean el salario medio, a pesar de que la productividad es comparada, más o menos igual Costa Rica y Panamá, pero el capital por trabajador es muy grande en Panamá. Aún así, el salario medio es muy equiparable entre Costa Rica y Panamá. Interesante. Bien, y ahora vámonos, me voy a saltar esto, no tengo otra opción. Fíjense cómo puedo
organizar mi script. Me voy al análisis de regresión y vamos a la cuestión importante. En este caso es que puedo definir una regresión. En este caso, vean ustedes la regresión que tengo aquí. Estoy explicando el PIB per cápita en función de la productividad, del salario medio, del capital por trabajador, del IDH, vean cómo separo con más, de exportaciones e importaciones entre el PIB, el Gini, y la base de datos es esta. Bien, ¿cómo obtengo esa base de datos? Bueno, realmente se acordarán que yo tengo un objeto que se llama RESPCA. Si no me creen, aquí está, RESPCA. Este tiene diferentes características. Tiene, en este caso, los eigenvalores, tiene las coordenadas en las variables, y eso es lo que yo necesito. Entonces, yo le voy a decir datos 0, ¿no? Alt menos res.pca, signo de moneda. Le digo, oye, quiero que me des, en este caso de los individuos, perdón, moneda, y quiero que me des las coordenadas. Y eso le vas a llamar datos 0. Bueno, pues yo lo hice aquí con datos 1. Vale, pues borro este, lo corro. ¿Qué es lo que voy a salvar de ahí? Voy a salvar los eigenvectores, que en este caso son las componentes. Vean que he generado datos 1 y que tiene 180 datos con 8 dimensiones, 8 columnas. Ahí lo tiene. Ahora voy a combinar en una base de datos que voy a llamar datos 2, voy a combinar las columnas. Ahí dice bint, y eso es combinar columnas. Voy a combinar la base de datos datos, que ahora mismo la base de datos tiene 52 variables, más 8, que son las componentes, serán 60. Entonces voy a combinar la base de datos con datos 1. Corro, y ahí está, 180 observaciones con 60 variables. Ahora sí, hago una regresión con YH y con la base de datos 2. Y después le diré que me muestre esa regresión. Entonces, adelante, lo hacemos, seleccionamos este, y allá se creó la regresión REC1, que nuevamente tendrá una serie de componentes, una serie de elementos, ¿verdad? Vean, si no me creen, aquí tiene coeficientes residuales, valores estimados, etc. Bien, le digo que me muestre la regresión. Ahí está la regresión, ¿verdad? Los números son muy grandes, pero son significativas todas excepto el Gini. Ahora, ¿habrá multicolinealidad? Vamos a ver con la librería CAR. Ahí tiene la prueba BIF, o factor de inflación de varianza, que ya hemos visto en eViews. Si no tienen CAR, tienen que instalar con install package. Bien, y el BIF me muestra que la productividad tiene 39, el salario medio 15, KL 12, IDH 10. Este no tiene colinealidad, este tampoco. Los que sí tendrían serían estos, y muy posible el más culpable sea este. Bueno, ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instalar toda una paquetería que es multicolinealidad test, MC test, y le vamos a decir que haga nuevamente una batería de pruebas para la regresión 1. Y me dice, bueno, tengo el determinante de la multiplicación de la matriz x transpuesta a x, que si se acerca a 0, ya hemos dicho que hay perfecta multicolinealidad, se acerca a 0, por tanto, pues es 1, se detecta y hay una detección de colinealidad. Con la prueba G cuadrada de Farrar también hay este indicador de colinealidad, con el indicador rojo también, con la inversa de la lambda también, con el índice de Dale también,
con el número de condición que utiliza los eigenvalores también. Por tanto, existe colinealidad. Bien, tengo una versión diferente también en la 1352. Corro y me dice, ¿sabes qué? Tenemos R's cuadradas del 89%. Aquí están el índice de el factor de inflación de varianza, pues lo que no habíamos visto anteriormente, el inverso, que es la tolerancia, y una serie de indicadores ahí, el índice de condición 1 y 2, en fin, que nos está mostrando en los que tiene un 1 que hay un problema de multicolinealidad, y como hemos dicho es YL, WL, KL y también IDH. Una tercera forma de verlo, y aquí nos está mostrando la matriz de correlaciones. ¿Con quién se relaciona la productividad? Mucho. Pues se relaciona bastante con WL y con KL. O sea que difícilmente van a convivir tal cual en una regresión esas tres variables. Habría que transformarlas. Bueno, ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ¿qué les parece con las componentes principales? ¿De acuerdo? Entonces, mis componentes principales se han de acordar en datos 1. Pero en datos 2 tengo todas las variables. ¿Y cómo se llaman en datos 2 las componentes principales? Lo vemos. Aquí me muestra de la 1 a la 50, de la 11 a la 60, y las últimas se ponen DIM 3, DIM 4, etcétera, ¿no? Vale, pues entonces así se nombran aquí, DIM 1, DIM 2, las podríamos renombrar, pero así las podemos manejar. Entonces copio esta regresión, le pongo regresión 2, le pongo YH, pero ahora explicado, atención, ¿se acuerdan ustedes? DIM 1, DIM 2, ¿no? Aquí creo que las tengo aquí. Ahí está DIM.1, DIM.2. Entonces le pongo aquí, fíjense, control C, está más 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 más. Copio este, control C, control V, dimensión 8. Y la base de datos es datos 2, que es la que tiene toda esa información, incluyendo YH. Y el resumen lo va a hacer con rec 2. Entonces en esta, las 1356, la 1356, me va a crear un objeto que se va a llamar rec2. Atención, ahí está, rec2. Y ahora quiero que me haga la regresión. Ahí está, lo mismo que hacíamos en Nibius. Vean, el 700, muy por encima de la dimensión 7 y la 8. Bueno, vamos a comparar a ver qué tenemos acá en la regresión. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí está, vamos a verlo. Que repito, no es necesario que exactamente dé igual, porque los algoritmos no siempre son exactamente los mismos. Tenemos aquí, ahí está, y vamos a comparar. Ahí está. Pues sí que salen iguales. Fíjense, están utilizando la misma matriz de correlaciones, no de covarianzas. Está obteniéndose los grados de libertad exactamente iguales, ¿verdad? No está ponderando diferentes grados de libertad en la correlación de cada variable, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos, creo que los mismos números. Por tanto, la misma lectura que ya hemos hecho. Ahora viene la batería de pruebas que habíamos hecho en el caso de utilizando library mctest. Entonces sustituyo ahora, vean lo fácil, con
rec2. Vamos a ver si hay multicolinealidad con varias pruebas, no solamente con una, sino con varias. Ahí está, y me dice que no hay autocorrelación con el determinante, porque fíjense, el determinante es 1, es el máximo determinante con una matriz de correlaciones, porque eso es X transpuesta X, una matriz de correlaciones. La G cuadrada de Farrar tampoco, con el indicador red tampoco, no está disponible. La inversa lambda tampoco, el índice de Deyo, el número de condición tampoco. Ahora hagamos con la 1361 y se puede observar, ¿verdad?, que el BIF 1 en todos, es decir, es el mínimo, no hay colinealidad porque son ortogonales los componentes principales. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, interesante. Y ahora veamos la tercera, que es una muy completa. Y vean que la instrucción está desde aquí y me está calculando el factor de inflación de varianza, que es 1, es decir, acuérdense que está entre 1 y 10, no hay multicolinealidad. 11 a 100 no existe en ese sentido y en ese ritmo, en ese crecimiento, una multicolinealidad o colinealidad bastante importante. Pasando de 100 ya es severa. Pues este es 1, es la mínima. La matriz de correlaciones, vean ustedes, son prácticamente 0. Son números 0. Este es 1, se entiende porque se está relacionando con ella misma, pero las demás es nula la correlación. Es un número muy pequeño. Con lo cual, conclusión final, no hay multicolinealidad con los 8 componentes y por tanto llegamos a la conclusión de que la variable más importante es la componente 1 y dentro de ella hemos dicho que es, ¿verdad?, la productividad y el índice de escolaridad. Bien, los invito a que con cuidado vayan haciendo este script, obtengan lo más que puedan, ¿verdad? Y sobre todo piensen que esta es una alternativa para cuando tenemos muchas variables y no queremos renunciar a ellas y queremos analizarlas y que nos expliquen una variable dependiente como es el IDH o el PIB per cápita. Le dejamos aquí, hasta la próxima.